China regresó a la antigua normalidad. Sí, me escuchó usted bien. China regresa a la antigua normalidad. Esa en donde la sana distancia ya no existe y los cubrebocas son cuestiones de uso médico o industrial. Esta noticia la dio el pasado lunes el señor Zhao Lijian, vocero del Ministerio de Exteriores, quien dijo categóricamente que China ha superado la pandemia y es un ejemplo de gestión sanitaria para los países occidentales. ¿Recuerdan que en la cápsula de la semana pasada les di pormenores de lo que ha representado económicamente la pandemia por la COVID-19 para China? Que el letal virus ha sido un respiro para la economía de China y que por el otro lado tiene colapsado el sistema sanitario de Estados Unidos, el principal rival de los asiáticos. Les recuerdo solo algunos datos económicos para tenerlos en mente y seguimos con el tema de esta semana, que es el regreso a la antigua normalidad en China. Bien, la economía de China creció 3.2% en el segundo trimestre respecto al año anterior, a pesar de la pandemia. El dato más sorprendente es el siguiente. Los chinos revierten la caída del menos 6.8 que tuvieron en el primer trimestre, llegando a un 3.2, es decir, un crecimiento de un mes a otro del 10%. Aunado a esto, las exportaciones en abril fueron de unos 200,000 millones de dólares y se espera que la economía de China se incremente 6% este año. Pues bien, regresando al tema de esta semana. El mundo se quedó con el ojo cuadrado el pasado 17 de agosto, cuando las autoridades de China permitieron la realización de un macroconcierto en un parque acuático ubicado en la ciudad de Wuhan, ciudad que fue el ground zero de la pandemia. Fotos y videos de jóvenes chinos apretujados en una alberca gigante, bailando al ritmo de techno, vestidos en traje de baño, montados en inflables, sin mascarillas, sin sana distancia, fueron compartidas en todas las redes sociales ante la incredulidad del planeta. Las imágenes del parque acuático Maya Beach generaron asombro e indignación a la vez de muchos internautas en Europa o Estados Unidos, donde el coronavirus sigue dejando numerosas víctimas. Aparentemente los europeos y los estadounidenses se sorprendieron mucho al ver esas imágenes, subrayó el señor Zhao Lijian. Desde todo el mundo se lanzaron críticas por la presunta irresponsabilidad de las autoridades al permitir un concierto acuático masivo en la provincia que fue la zona cero de la pandemia. El oficialista diario chino The Global Times calificó las críticas que llegaban del exterior de comentarios frutos de resentimiento. De acuerdo con las autoridades chinas, el virus está controlado tras varias semanas sin que se presenten nuevos casos de contagio, y los casos que tienen son casos importados. China fue la zona cero de la pandemia por la COVID-19, y cuando la situación sanitaria se pone peor en Europa y América, los ciudadanos chinos recobran la antigua normalidad. El pasado domingo, el gobierno de China reportó 12 nuevos casos de COVID-19, todos importados. Ninguno se generó en el gigante asiático. Desde el lunes pasado, China regresó a clases presenciales sin cubreboca, sin sana distancia, sin gel sanitizante, sin miedo a contagiarse. Bares, restaurantes, discotecas, eventos masivos y reuniones colectivas regresaron de manera cotidiana entre los chinos. China, con una población de 1.400 millones de personas, solo sufrió la muerte de 4.711 personas y solo 85,000 contagiados, según cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades de China aún mantienen vigentes algunas de las medidas como la limitación de aforo en cines y restaurantes, toma de temperatura en los accesos a lugares públicos e incluso la cartilla electrónica que llevan todos los chinos. Es como una especie de pasaporte electrónico que certifica que el portador está sano y que no ha contado o no ha estado en contacto con zonas afectadas. Las cifras chinas de víctimas fatales y contagiados han sido cuestionados desde hace varios meses por la falta de transparencia de las autoridades del país asiático. Tampoco ayuda que al descubrirse la existencia de un nuevo coronavirus, el gobierno de Pekín obligase al médico que lo descubrió a retractarse públicamente. Una medida que ha permitido o que ha ayudado a controlar la pandemia es el cierre de las fronteras en China.
Ingresar ahora mismo en China, siendo extranjero, es prácticamente una misión imposible. Los expertos apuntan a que el éxito de China en el control de la pandemia ha sido gracias a su sistema autoritario, que impone un estricto cumplimiento a las órdenes de confinamiento, el uso obligado de mascarillas, cuarentena y análisis masivos. Una precisión tan estricta que es difícil de alcanzar fuera de un sistema tan autoritario como la que gobierna actualmente este país. En ocasiones anteriores mencionaba que su modelo autoritario es un músculo protagonista muy poderoso para hacer crecer su economía. ¡Claro! ¿Cómo no? Este sistema tiene sus consecuencias, tanto positivas como negativas. Ustedes juzgarán si es bueno o malo. Solo les comparto que hoy China es la economía más importante del planeta. Duela a quien le duela, señores. Pero lo que más me llama la atención, después de muchos años de convivir y en ocasiones mimetizarme en su cultura a través de las misiones comerciales que organizamos, es que en China el sí es sí y el no es no. Punto. Contrastando con México, aquí el sí es sí y el no es vamos a consultarlo. O hagamos una marcha pública y lo negociamos. O peor aún, hoy el desarrollo macroeconómico de México se lleva a consultas populares para saber qué dice la mayoría y justificar mi decisión que desde antes ya estaba tomada. Opine usted. Regresando a China, la mayoría de los expertos advierten de que todas estas decisiones podrían resultar precipitadas. El coronavirus sigue al acecho y no hay que bajar la guardia. El gobierno chino está decidido a no parar en su regreso a la antigua normalidad. En la ciudad de Pekín se levantó la orden de utilizar cubrebocas en todo momento y de mantener la distancia entre personas. El control de la epidemia es todo un logro del que el Partido Comunista ya está intentando sacar provecho propagandístico. De lo que no parece que exista duda es de que, al margen del número de muertos, China ha sido uno de los pocos, si no es que el único capaz de evitar el rebrote del coronavirus hasta el momento. Los chinos fueron el primer país en adoptar la nueva normalidad tras la aparición del COVID-19. Hoy son el primer país en regresar a la antigua normalidad después de 8 meses de estrictas medidas sanitarias. Y no solo eso, con una reactivación económica sin precedentes. De aquí una vez más la pregunta que hice la semana pasada. Con este volver a una nueva normalidad que no parece ser nueva, y con esta me despido. ¿Acaso el gobierno chino sabe algo que otros gobiernos no lo saben? Soy Sergio Romero de Grupo ASX haciendo negocios en China. Si te gustó este video dale like y si no, pues dale dislike. Pero déjame un comentario y compártelo. Recuerda que muchos empresarios necesitan vivir la experiencia ASX. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.